Dice Kundera en las primeras páginas de La ignorancia que la raíz de la palabra olvidar es la misma que la de la palabra añorar. La nostalgia, sensación estremecedora que nos envuelve en un juego donde lo que añoramos es solo una mentira. Y no porque el pasado sea irreal, sino porque cada uno de nosotros vivimos un pasado diferente, aún proviniendo de una misma situación, un mismo lugar y una misma hora. Si el presente es plurisensorial, el pasado lo es todavía más. Y es que cada vez que recordamos algo, esto pasa por un proceso de reconstrucción. De esto habla Kundera en La ignorancia. Por eso somos adictos a la nostalgia, porque nos permite cambiar el pasado. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera, dijo esperanzadoramente Neruda una vez. 5 de enero de 1968. Comienza en Checoslovaquia la primavera más fría del mundo, y en pleno invierno. Alexander Dubček, líder del Partido Comunista, llega al poder con una ilusión de cambio, liberarse de la opresión del régimen soviético. Y sucedió. Por primera vez, los medios de comunicación empezaban a comunicar con fluidez. La radio, la prensa y la televisión al fin podían ofrecer opiniones políticas a la sociedad. Pero la felicidad, como casi siempre, fue efímera. 8 meses después de lo que parecía ser una utopía para los checos, el 20 de agosto de 1968, más de 200.000 soldados y 2.300 tanques de la Unión Soviética, Polonia, Hungría y Alemania Oriental invadieron Checoslovaquia. No pasaron más que algunos días para que más de 70.000 personas se marcharan de ahí, y hasta la década de 1970 habían abandonado más de 300.000. La ignorancia es la historia de Irene y Josef, dos exiliados de Praga que se reencuentran luego de 20 años en el aeropuerto de París, cuando se disponían a regresar a la República Checa. Kundera habla de la introspección del exiliado, el sentido de identidad y la posible falsedad que existe en el pensamiento nacionalista. Irena y Josef, ambos exiliados, sufren la imposibilidad del retorno. Su propia tierra les es extraña. Lo familiar les resulta indigerible hasta el punto de que ambos optan por la resignación. Irene misma dice que nunca podrán pertenecer al lugar donde siempre pertenecieron, ya que eso significaría borrar las vivencias de sus años en París, y perder años de vida les es imposible. Ambas, víctimas de la incapacidad para readaptarse al lenguaje y a la vieja vida, se refugian en el sexo, como una lengua universal que al menos los hace sentir adaptados a sí mismos. En el acto profieren groserías y gritos que poco a poco consiguen liberar su propio lenguaje, que no es checo ni francés, ni necesita de un esquema particular para expresarse, sino solo de uno propio. La añoranza deforma la memoria, parece ser el tema principal de esta historia, con tintes de ensayo. Kundera fue también un refugiado en París. De hecho, su literatura fue prohibida en la República Checa y se transformó a partir de ello, tomando tintes de existencialismo y dejando a un lado la política. En 1995 comenzó a escribir en francés, con la lentitud. Luego vino la identidad, que presidió a la ignorancia, adquiriendo un lenguaje más preciso en sus letras, más simple y más breve. Kundera se refleja fuertemente en sus personajes y en la necesidad de adoptar un estilo diferente. Recordemos que la herramienta de un escritor es la riqueza de su lengua, y cambiarla denota un cambio extremo en el sentido de su realidad. Además del dolor por la pérdida de la patria, al regresar los protagonistas deben enfrentar el hecho de ser considerados, aunque indirectamente, traidores,
e ignorantes del dolor que se vivió en su tierra mientras no estuvieron. A pesar de ello, el exilio parece ser representado por Kundera como un acto de libertad. Ambos pasan por la resignación y finalmente vuelven a los países que los acogieron. El comunismo ha terminado y la aversión de los personajes por este se refleja en pequeños detalles. Su estilo tan personal, directo, poco descriptivo hace que lo humano, o sea, las charlas, las emociones y los recuerdos definan el ambiente. Lejos de ser lineal, la obra es un vaivén de escenas, recuerdos de los protagonistas que saltan del pasado al presente constantemente y te envuelven en una sensación ensoñadora que no es clara y que al final de cuentas representa perfectamente el mundo de la nostalgia. La ignorancia no es una historia de amor, es una historia de identidad. Una historia que compara el mismo autor con la Odisea, donde es Ulises quien ha estado fuera de su tierra 20 años y en su retorno es atacado constantemente por representaciones del olvido y que finalmente vuelve a su hogar solo para descubrir que los suyos no están interesados en aquello que él vivió. A Irene y a Josef los envuelve la misma sensación, esa sensación de que sus allegados insisten en borrar su pasado, al igual que Ulises. El recuerdo es siempre mentira y verdad, una verdad para quien lo recuerda, pero una mentira para el resto del mundo. Es la escena que resume la historia, cuando luego de mantener relaciones sexuales, ella cae en la cuenta de que Josef nunca la ha llamado por su nombre. Luego del desarrollo de una historia en que ella vio cumplida la añoranza del reencuentro con Josef, descubre que éste no la recuerda y de hecho nunca la recordó. La noción de patria está vinculada a la relativa brevedad de nuestra vida, que brinda demasiado poco tiempo para que sintamos apego por otro país, por otras lenguas. ¿Acaso la vida nos es insuficiente para que antes de ser mexicanos u hondureños o lo que sea, podamos ser todos humanos? Kundera plantea la necesidad que tenemos de pertenecer a un lugar, de pertenecer a alguien, para poder pertenecernos a nosotros mismos y que el tiempo de vida es relativo a nuestros recuerdos. Entendemos que la ignorancia del pasado y la añoranza, quizá, y solo quizá, no son tan diferentes.